Como te mencioné en el vídeo anterior, la resonancia magnética nuclear multidimensional ha revolucionado la manera de usar esta técnica para resolver problemas estructurales en química orgánica. Además, hoy día ya no hay prácticamente limitaciones en el manejo de largas series de datos, dada la enorme potencia creciente de los ordenadores actuales. Uno de los espectros bidimensionales más comunes es el COSI protón-protón, en el que, como sabes, fuera de la diagonal salen las señales de correlación entre los protones que están acoplados escalarmente, es decir, a través de los enlaces. En el vídeo anterior describimos el sistema de protones inmerso en un campo magnético externo fuerte mediante un vector que denominamos magnetización macroscópica. Consideremos ahora una molécula con un espectro muy sencillo, en el que haya dos señales dobletes pertenecientes a dos protones acoplados, como sucede por ejemplo en el trans 1-cloro-2-yodo-etileno. Introduzcamos en el sistema, constituido por la disolución de 1-cloro-2-yodo-etileno en cloroformo deuterado, contenida en un tubo de resonancia, inmerso en el campo magnético del espectrómetro, un pulso intenso de radiofrecuencia durante los microsegundos apropiados, cuya frecuencia principal esté a medio camino de la de los dos dobletes del espectro. Eso se logra mediante una bobina que rodea al tubo y que tiene una geometría tal que permite introducir el pulso en el plano perpendicular a la dirección del campo, concretamente en el eje Y de nuestro sistema de coordenadas imaginario. Logramos así el giro de 90 grados de la magnetización macroscópica en el plano perpendicular al eje Y por el que hemos introducido la radiofrecuencia. Si después de ese pulso de 90 grados no hacemos nada más, tornamos la bobina excitadora en receptora y dejamos que el convertidor analógico digital DAC vaya muestreando la corriente producida en aquella, obteniendo así una FID que es la composición de las sinusoides de las cuatro líneas que componen los dos dobletes. Antes de seguir, hagamos otra simplificación importante. La frecuencia del pulso perturbador está en el rango de los megahercios, números grandes difíciles de manejar. Supongamos que en vez de estar en un sistema de coordenadas estático, nos montamos en uno giratorio, como quien se sube a un tío vivo, que rota a la velocidad de la frecuencia principal del pulso de radiofrecuencia. De esa forma, cada una de las parejas de vectores correspondientes a cada señal doblete del espectro girará respecto de ese sistema de coordenadas giratorio a una velocidad mayor o menor que este, es decir, veremos que giran en relación con nosotros a favor o en contra de las agujas del reloj. El DAC muestrea cada cierto intervalo de tiempo que nosotros fijamos a conveniencia y después de aplicar la transformada de Fourier a la FID digital obtenida, conseguimos el espectro monodimensional normal, que consta de los dos dobletes esperados. Pero, ¿qué pasa si en vez de obtener la FID después de un único pulso de 90 grados, lo hacemos después de insertar otro segundo pulso de 90 grados, separado del primero por un cierto tiempo? Supón que hemos esperado lo suficiente como para que los vectores de cada una de las cuatro líneas hayan recorrido 45 grados a derechas y a izquierdas. Cada uno de esos vectores se puede descomponer en sus componentes a lo largo de los ejes X e Y, ahora con primas, para indicar que pertenecen al sistema de coordenadas giratorio. Con ese nuevo pulso a lo largo del eje Y', a las componentes en ese eje no les pasa nada, porque no son perpendiculares al campo magnético que genera el segundo pulso de radiofrecuencia. Sin embargo, las componentes en el eje X', perpendiculares al campo magnético de ese segundo pulso, pasan al eje -z, perpendicular al eje Y', donde reside la bobina receptora, y por ello se hacen invisibles a esta. Una vez cesado el segundo pulso de 90 grados, las componentes del eje Y' continúan girando por estar perpendiculares al campo magnético principal, que siempre está ahí, a lo largo del eje Z. El DAC comienza entonces su muestreo y se obtiene una FID que es algo diferente de la que se habría obtenido con un único pulso de 90 grados. Piensa ahora que en vez de registrar un único espectro después de los dos pulsos de 90 grados, registremos una serie de ellos, en los que el tiempo de separación entre los pulsos sea creciente. Espero que no te hayas perdido, pero si así ha sucedido, no te desanimes. Rebobinemos, pero hagámoslo con números concretos para fijar ideas. Estamos utilizando un equipo de sobremesa
con un imal de 1,8 Tesla, y en él los protones resuenan en el entorno de los 80 MHz. Pongamos a girar nuestro sistema de coordenadas giratorio a aproximadamente 80 MHz y subámonos a él. Hacemos que la frecuencia de giro coincida exactamente con el centro del espectro del 1-cloro-2-iodoetileno, lo que es equivalente a poner la referencia del espectro equidistante a los dos dobletes, con lo que las líneas de los dos dobletes aparecen a las frecuencias que te indico, dentro del rango de aproximadamente más o menos de 30 Hz. El signo de las frecuencias nos indica que los vectores de magnetización responsables de esas líneas han girado más deprisa o más lento que el sistema de coordenadas giratorio. Si después de dar el pulso o pulsos de radiofrecuencia hacemos que el DAC muestree, por ejemplo, cada 0,016 segundos y que recoja 64 puntos, la FT de la feed digital, así almacenada, nos va a rendir un espectro de 32 puntos reales y 32 puntos imaginarios en un ancho de frecuencia de 1 partido por 0,016, es decir, 63 Hz, rango suficiente para incluir las 4 líneas del espectro. Adquiramos entonces una feed después de una secuencia de 2 pulsos de 90 grados separados por un tiempo de 0,016 segundos y almacenémosla en el ordenador asignándole, por ejemplo, el número 1. Seguidamente adquiramos otra feed después de la secuencia de 2 pulsos de 90 grados, pero ahora separando los pulsos 0,032 segundos. Almacenamos esa nueva feed y le asignamos el número 2. Repitamos la operación incrementando de una adquisición a la siguiente el tiempo entre pulsos en precisamente 0,016 segundos, como hemos hecho entre las dos primeras feed, hasta reunir 64 feeds. Recapitulando, hemos almacenado 64 feeds independientes, con la diferencia que de una a otra la separación entre los dos pulsos de 90 grados se ha incrementado en 0,016 segundos. Cada feed se ha construido a partir del muestreo que el DAC ha realizado en 64 puntos, con un intervalo de muestreo entre puntos consecutivos de 0,016 segundos. Si ponemos las 64 feeds, cada una de 64 puntos, unas sobre otras, acabamos con una matriz de 64 por 64 puntos, cada uno de ellos marcando un valor de intensidad. Si hacemos la FT horizontal de cada feed individual, algo a lo que estamos acostumbrados para obtener los espectros monodimensionales, nos resultan 64 espectros en una escala de 0 a 1 partido por 0,016 segundos, o lo que es lo mismo 63 Hz, de 32 puntos cada uno, la mitad de los originales por culpa de la FT, en los que se observan los dos dobletes que se retuercen de un espectro al siguiente, o dicho de otro modo, más propio, en los que la fase de las señales va cambiando. Ahora párate, por ejemplo, en el punto máximo de una de las señales y representa gráficamente cómo va variando su intensidad de un espectro al siguiente, utilizando como eje X el tiempo entre los dos pulsos de 90 grados que le corresponde a cada espectro, creciente en intervalos de 0,016 segundos. ¿No resulta otra feed, aunque en este caso vertical? En definitiva, las 64 FTs usuales en horizontal y las 64 nuevas en vertical dan lugar a un mapa bidimensional de 32 por 32 puntos, en los que sobresalen unos picos con volumen que son las señales del espectro COSI. Si las miramos desde arriba y los picos de volumen los representamos con curvas de nivel, como se hace con las montañas en los mapas geográficos de relieve, obtenemos el diagrama bidimensional de un COSI al que estamos habituados. Gracias a haber incrementado el tiempo entre los pulsos de 90 grados de una feed a la siguiente en intervalos idénticos a los que ha funcionado el DAC para digitalizar cada feed, es decir, 0,016 segundos, hemos obtenido un mapa totalmente simétrico, con escalas de frecuencia horizontal y vertical exactamente iguales. Como los pulsos de radiofrecuencia no son selectivos, ambos protones del 1-cloro-2-iodoetileno se han excitado a la vez y durante el intervalo entre pulsos han mezclado su información porque están acoplados. La consecuencia de ello es que las señales han variado su fase de una forma consensuada, de un espectro al siguiente, de modo que la segunda FT vertical ha dado lugar a señales fuera de la diagonal, que se producen en un COSI exclusivamente entre los protones que están acoplados y que consensúan
la variación de las fases de sus señales entre los dos pulsos de 90 grados. En general, la obtención de un espectro bidimensional requiere la utilización de un tren de al menos 2 pulsos de radiofrecuencia, con un tiempo entre ellos que se varía de forma reglada en el registro de una feed a la siguiente, cada una de ellas obtenida mediante la digitalización de una señal analógica con un DAC que opera con una determinada velocidad de muestreo. El resultado es un conjunto de n feeds de m puntos cada una, cuya transformación de Fourier feed a feed de forma horizontal y columna a columna de los puntos resultantes de forma vertical da lugar a un mapa bidimensional. En el ejemplo hemos registrado tan solo 64 feeds de 64 puntos cada una, pero en los experimentos prácticos pueden llegar a registrarse hasta, por ejemplo, 1024 feeds de 4096 puntos cada una, lo que significa una matriz de 4 millones de puntos, nada menos, que el ordenador tiene que procesar Fouriermente. Ten en cuenta que la doble FT nos dejaría al final con un espectro bidimensional de 512 por 2048 puntos reales, es decir, la mitad de puntos en cada eje, o como consecuencia, la cuarta parte de los iniciales, lo que redunda en un empobrecimiento considerable de la resolución digital del espectro final. Podemos acudir al llenado de ceros, que te expliqué en el vídeo anterior, y añadir al final de los 4096 puntos de cada feed otros tantos de ceros. Pero también podemos añadir otras 1024 feeds nulas que, si lo piensas, es equivalente a llevar a cabo un llenado de ceros vertical. El inconveniente es que ahora tenemos que aplicar las dos FT horizontal y vertical a una matriz de 8192 por 2048 puntos, es decir, a más de 16 millones de puntos. Los ordenadores modernos pueden con ello, en tan solo segundos de cálculo, a lo sumo minutos. Gracias al llenado de ceros, en ambas dimensiones, terminamos con un espectro de 1024 por 4096 puntos, el mismo número de ellos que los obtenidos inicialmente. Espero que hayas comprendido el rudimento de cómo se registra un experimento COSY y que ello te haya abierto la mente para comprender cómo se obtienen otros experimentos bidimensionales. En otros de ellos veremos que los trenes de pulsos son mucho más complejos, sobre todo en aquellos en los que se correlacionan protones y carbonos, que hay que excitar simultáneamente mediante bobinas diferentes porque resuenan a frecuencias de trabajo muy distintas como consecuencia de sus dispares constantes giromagnéticas. Veremos este tipo de correlaciones heteronucleares con más detalle en los próximos vídeos. Te recomiendo una vez más que visiones este varias veces para asentar bien todo lo que te he explicado. Hasta pronto, adiós.